bien, son las 7 de la mañana. En punto. Uy, 7:00. 7 de la mañana en punto. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, hizo una grave denuncia en su cuenta de la red social X, en la que revela una amenaza de muerte contra los consejeros representantes en la Caja de Compensación de Caldas, y advierte que la cartera de trabajo no va a permitir que estas actuaciones criminales prosperen. Esto dijo el ministro Antonio Sanguino. Ministro, buenos días. Muy buenos días, Jairo. Siempre es un placer estar aquí en nuestro sistema de medios públicos, contigo, con el equipo que está ahí en cabina, con William, me imagino, y con toda la gente que nos ve y nos escucha a esta hora. Bien, señor, gracias también por acompañarnos a esta hora. Usted, bueno, sabemos que usted es muy madrugador, un hombre que está muy temprano frente al cañón. Eso está muy bien, porque de mucha responsabilidad este camello que usted tiene. Pero bueno, esta denuncia es muy grave, ministro. ¿Y qué lectura le hace usted a esto? Pues, Jairo, esto no tiene antecedentes que conozcamos en el Ministerio del Trabajo, que se produzcan unas amenazas de muerte, conminando a las víctimas a que renuncien a la representación de los trabajadores en las próximas 72 horas, ya han corrido 48. Además, en un lenguaje absolutamente anticomunista y de derecha, de extrema derecha, advirtiendo que no van a permitir que el comunismo se tome la caja de compensación, y las amenazas se realizan contra los 5 delegados de los trabajadores que son designados por el Ministerio del Trabajo por solicitud y por postulación que hacen las centrales sindicales, y contra el delegado que es además el gobernador encargado, uno de los delegados de los empresarios. Curiosamente, las 6 personas que recibieron estas amenazas de muerte hace 48 horas son personas que vienen adelantando una discusión muy dura, digamos, protagonizan una tensión bastante fuerte con el actual director de la Caja, que lleva ya 10 años de director y que quiere seguir manteniéndose como director atornillado en el cargo, seguramente para seguir manejando los millonarios recursos de la Caja de Compensación. Una persona además muy cercana al uribismo, claramente vinculada con ellos, que encuentra en estos delegados de los trabajadores ante el Consejo Directivo de la Caja un obstáculo para sus pretensiones de mantenerse en la dirección, y ante la eventual derrota que podría sufrir en el Consejo Directivo, pues aparecen estas amenazas de muerte que son absolutamente inaceptables. Nosotros hemos colocado las respectivas denuncias ante el despacho de la propia Fiscal General de la Nación. Yo personalmente he hablado con ella y le he solicitado una investigación del más alto nivel para poder determinar quiénes son los autores materiales e intelectuales de estas amenazas de muerte que, repito, ponen en riesgo no solo la Caja de Caldas, sino que además vulneran el sistema de subsidio familiar compuesto por 42 cajas de compensación familiar en todo el país, que tienen una cobertura de más de 900 municipios con programas sociales en beneficio de los trabajadores afiliados de las cajas. Ministro, la persona que estaría detrás de estas amenazas, según lo que ustedes han podido establecer, es el señor Juan Eduardo Zuluaga. El director de la Caja de Confacaldas. Pues nosotros no podemos afirmar que él esté detrás de esas amenazas. Lo que sí podemos decir es que resulta muy coincidente la tensión que él tiene con las personas que resultan amenazadas de muerte, con estas amenazas que se producen a través de redes sociales y que han sido de conocimiento público y que ha generado un rechazo generalizado en la sociedad caldense.
Las cajas de compensación no pueden estar invadidas por fenómenos de violencia y por actos criminales como estos. Es más, el señor Zuluaga, director de la caja, ha obstruido la posesión de una de las consejeras, Karen Fortí se llama ella, delegada de los trabajadores, para efectos de bloquear y de impedir que se configure una mayoría adversa a él, precisamente cuando en las próximas semanas o en los próximos días se debe definir el nuevo director o la nueva directora de la Caja de Compensación. Sí, ministro, yo quiero que hablemos de esas amenazas. Exactamente qué pedían, qué decían esas amenazas a los delegados. Bueno, están publicadas en nuestras redes sociales para quienes quieran conocerla, en mis redes sociales personales y en las del ministerio. Ya hay solicitudes de intervención de esta caja por estas circunstancias. El presidente de la República también se ha pronunciado en la misma dirección, conminando y solicitando a la Superintendencia de Subsidio Familiar que intervenga de inmediato. Y las amenazas sencillamente son amenazas de muerte y son amenazas que conminan a las personas que son víctimas de ella a que deban renunciar a su condición de consejeros de la Caja de Compensación en un plazo máximo de 72 horas. Los conminan a que no hagan ningún tipo de denuncia y además de eso advierten que no van a permitir que la caja sea tomada por el comunismo, así lo dicen en esos términos. Y además de eso, utilizan una frase que llama mucho la atención. Lo que está quieto se deja quieto, dice la amenaza. Es decir, que no quieren que ocurra ningún cambio en la Caja de Compensación quienes profieren este tipo de amenazas que tienen un lenguaje muy similar al de los grupos paramilitares y al de episodios de violencia de extrema derecha que ha vivido el país. Y me imagino esta caja, bueno, las cajas de compensación manejan bastantes recursos, pero me imagino la idea es que el director quiere seguir allí o dejar a alguien que lo releve, pero de su propio grupo económico, de su propio grupo político. ¿Y qué tipo de irregularidades han detectado ustedes en el manejo del señor Zuluaga de la caja de compensación? ¿Se ha detectado también algún tipo de irregularidades en ese manejo de esos recursos? Bueno, eso es objeto de las labores de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Subsidio Familiar. No es nuestra competencia como ministerio. El señor Zuluaga tiene todo el derecho, el legítimo derecho de aspirar a reelegirse. Y los trabajadores también tienen su legítimo derecho de postular otro nombre para la dirección de la caja. Lo que no puede ser permitido es que primero se abuse del cargo de director para obstruir que los delegados de los trabajadores puedan posesionarse y puedan actuar como tales. Y mucho menos puede suceder, ni se puede permitir para esta caja y para cualquier caja de compensación del país que el proceso de designación de un director esté acompañado de actos criminales como amenazas de muerte y de discursos, digamos, ideologizados y de extrema derecha, digamos, en este caso como el que estamos conociendo. Imagínense ustedes que para la designación del delegado, del director de Cafán, o de Compensar, o de Colsubsidio, para poner el caso, digamos, de las cajas de Bogotá, o de cualquier caja, de cualquier familiar en cualquier parte del país, o de cualquier caja en cualquier parte del territorio nacional, entonces estemos en presencia de hechos y de presiones y de amenazas tan graves como las que estamos conociendo en el departamento de Caldas. Señor ministro, ¿usted en este momento se encuentra en dónde? ¿En Asofondos? ¿El Congreso de Asofondos? ¿Sí? No, usted el Congreso está... de Asofondos será mañana. Mañana, será ¿no? mañana en Cartagena. Allá estaremos, por supuesto, defendiendo la posición del gobierno en relación con la reforma pensional
vamos a solicitarle a la Corte Constitucional que desempantane de una vez por todas la reforma pensional que está ahí durmiendo desde hace casi 2 años. Pero ministro, Tramitando demandas, una de ellas de una candidata presidencial, sí. de la doctora Paloma Valencia, en contra del derecho a una pensión digna para los trabajadores de Colombia, pero voy camino a Tierra Alta. Tierra Alta. Donde hoy tendremos una asamblea campesina con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Transporte, con los campesinos y pescadores que han sido damnificados del frente frío y de la ola invernal que vivió esta región del país hace varias semanas, y con quienes vamos a desarrollar la primera experiencia piloto del jornal agropecuario derivado de la reforma laboral aprobada en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Sí, ministro, es que le preguntaba por lo siguiente, es que pensé, pero bueno, hay un testimonio que, claro, por esta época y en época preelectoral los partidos políticos gremiales, llámese ANDI, FENALCO, Asofondos, Asobancarias, hacen sus congresos, por supuesto, para hacer política, porque eso es lo que están haciendo. Y entonces en uno de estos eventos apareció el célebre exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Y entonces el señor Alberto Carrasquilla dice en una intervención, es que al país hay que meterlo en un sustico fiscal. Necesita de un sustico fiscal, porque eso es como, y entonces hace una metáfora que la verdad a mí no me gustó, pero la voy a citar. Dice, eso es como cuando usted fuma cigarrillo y entonces va al médico y el médico le dice, usted tiene este problema, entonces tiene un sustico y usted deja de fumar. Digo, ese sustico fiscal hay que clavárselo a Colombia. El presidente Petro obviamente le hizo un comentario a esa intervención. Yo quiero conocer la suya, cuénteme. No, el sustico fiscal se lo pegó el doctor Carrasquilla al país con los bonos de agua, con ese negociado que significó los bonos de agua que esquilmaron los recursos de los municipios de Colombia, sobre todo de los más pobres, recursos que estaban destinados al agua potable y al saneamiento básico, en una operación que ha sido de conocimiento público y que fue materia de varios debates en el Congreso de la República. Y yo estaba de senador junto con el hoy presidente de la República. Hicimos varios debates cuando el señor Alberto Carrasquilla, que tuvo un triste final además, o un final feliz para el pueblo colombiano, porque fue en medio del estallido social cuando tuvo que salir el doctor Carrasquilla, porque con esa teoría de los susticos quería también darnos un tremendo susto con una reforma tributaria que beneficiaba a los mega ricos del país y que afectaba a la clase media de los sectores populares. Sí, son las 7 de la mañana, 13 minutos. Estamos en diálogo con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, a quien ustedes ven por la pantalla de Señal Colombia y escuchan por las frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Ministro, a propósito de susticos, de operaciones para generar miedo en la población, hablemos de la operación Júpiter. Miedo, indignación e incertidumbre, como lo dice el propio Jaime Bermúdez Merizalde en sus exposiciones en los talleres de adoctrinación, como usted mismo lo dijo, ministro. A propósito de eso, ¿ha recibido más denuncias de trabajadores? ¿Qué ha trascendido sobre esta investigación, sobre esta revelación que hizo Señal Investigativa y Revista Raya, ministro? Diariamente estamos recibiendo muchas denuncias de constreñimiento electoral y de intento de adoctrinamiento ideológico en muchas empresas del país, en varias empresas del país. Algunas harán parte de esta operación Júpiter y otras seguramente también son iniciativas particulares de las empresas. Nosotros en el día de mañana o a más tardar el día lunes estaremos lanzando una campaña por el voto libre en el mundo del trabajo, en las empresas del país, para que ningún trabajador deba ser o pueda ser constreñido en el ejercicio de su derecho a elegir el próximo presidente de la República. Y adicionalmente,
vamos a convocar los comités de concertación en todos los departamentos del país, en cabeza de nuestros directores territoriales, precisamente para poner en discusión con los trabajadores y con los empresarios. Recuerden ustedes que los comités de concertación de políticas salariales y laborales son comités tripartitos. Ahí en esos comités en cada departamento vamos a poner en discusión este problema grave, este hecho grave de la operación Júpiter, precisamente para conminar a los empresarios a que dejen en libertad, o mejor respeten las libertades individuales de los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Sí, ministro. Entonces, lo que usted está diciendo es, claro, dentro de diferentes empresas se está buscando hacer una cooptación del voto a los diferentes trabajadores y lo que ustedes van a defender es la libertad de voto. Se está haciendo entonces, ministro, campaña política en diferentes empresas en Colombia y en diferentes medios de comunicación. ¿Me repites, por favor? Si se está Lo escuché haciendo, bien. si ustedes han podido evidenciar entonces que se está haciendo campaña política desde diferentes empresas en Colombia y desde diferentes medios de comunicación, que es lo que está señalando esta operación, este proyecto Júpiter. Hemos recibido denuncias de explícitamente actos de constreñimiento electoral en favor de uno u otro candidato, sobre todo de candidatos de la derecha política. Obligan a los trabajadores a colocar pendones en sus sitios de trabajo, los conminan a tener que asistir a actividades con candidatos que visitan las empresas en medio de la jornada laboral, o les ofrecen prebendas para que asistan a las actividades o para que participen de distintas maneras en el proselitismo electoral dentro y fuera de las empresas. Amenazas sutiles y demás. Pero eso se combina o ocurre simultáneamente con lo que la señal investigativa ha revelado de la Operación Júpiter, que es una campaña de adoctrinamiento ideológico en el marco o en el contexto de la contienda electoral, la pasada, la del Congreso de la República, y en medio de la contienda electoral presidencial. Y una campaña de adoctrinamiento ideológico en medio de una campaña, en medio de una controversia o de una disputa electoral, pues sencillamente es una acción que tiene o que busca tener un impacto en las elecciones que están en curso. Sí, ministro, yo quiero recurrir a su memoria, ministro, de cuando fue concejal de Bogotá. Y quiero una opinión usted sobre esa intervención de Pro Bogotá en este proyecto Júpiter. Es decir, Pro Bogotá, hasta donde tengo entendido, eso es un modelo copiado de Pro Antioquia. Y lo traen para Pro Bogotá y se ya denomina así y digamos su tarea es promover digamos, proyectos para la ciudad, económicos, sociales, tal, pero no está dentro de sus estatutos hacer política. Y usted que fue concejal de Bogotá, ese Pro Bogotá, que sabemos quiénes están detrás de Pro Bogotá, ¿cierto?, estén hoy utilizando ese proyecto para hacer básicamente política y patrocinar casos como el del proyecto Júpiter. Sí, digamos que los empresarios, por disposiciones legales, tienen toda la libertad, digamos, con los límites que establece la ley para apoyar campañas electorales a través de la financiación de las campañas. Y pueden sus directivos tener las simpatías políticas que le plazcan, como también las organizaciones sindicales lo hacen. Lo que no puede ocurrir es que ellos, por la relación de poder que tienen en las empresas, por la relación jerárquica que tienen sobre sus trabajadores, usen el mundo laboral y el escenario de sus empresas para realizar actos de constreñimiento electoral. El constreñimiento está tipificado en el Código Penal como un delito y es una violación explícita de las normas electorales, porque rompe el equilibrio electoral. Pero no hay de qué extrañarse, Jairo. Recuerde usted quién fue el más reciente, hasta hace unos meses,
director de ProBogotá. ¿Y en qué campaña está? El doctor Pinzón, precandidato en la consulta de la derecha o de la extrema derecha del Centro Democrático y ahora fervor acompañante o ferviente acompañante de la candidata Paloma Valencia. De Merizalde, además miembro de varias juntas directivas del GEA. No, pues es que se les cae todo a pedacitos. Pero bueno, ahí seguiremos con la investigación, ministro. Hoy lo noto más tranquilo, muy chévere. Ya desayunó. Pero tengo una curiosidad que me gustaría él nos despeje antes de irse. Me interrumpieron el desayuno aquí en Montería. ¿Qué estaba desayunando? ¿Bollito limpio con suero? Sí. ¿Ah, sí? Suerito es infaltable, por supuesto. Aquí hay calentado, ministro. Y una yuca harinita, como le llaman por acá. Una yuca bien potente. Ministro, Bueno. tengo una curiosidad antes de despedirlo. El presidente en su Consejo de Ministros de esta semana hacía una advertencia que le decía al ministro de Hacienda respecto al salario mínimo en caso de que se siga aumentando la tasa de interés. Usted, que es el jefe y dueño y señor de esas negociaciones junto a los gremios, ¿le ha brincado a alguien? ¿Alguien le ha dicho alguna, le ha expresado alguna preocupación al respecto? al respecto? Pues de manera directa no, pero como bien lo dijo el presidente de la República, el artículo 53 de la Constitución habla de salario vital y móvil. Hasta ahora hemos aplicado el salario vital y no se descarta que podamos aplicar el salario móvil o el de vital y móvil, que es el de usar los instrumentos que tengamos a la mano para evitar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras por cuenta, por ejemplo, de fenómenos como una desmedida alza en la tasa de interés, como pretende seguirlo haciendo, como ya lo he hecho en 2 ocasiones este año y como pretende seguirlo haciendo en la Junta Directiva, en su mayoría 4 miembros de la Junta Directiva del Banco de la República. Si eso sigue ocurriendo, pues lo ha dicho el presidente, nosotros convocaríamos la Comisión de Concertación para evaluar los impactos de la tasa de interés sobre el salario de los trabajadores y procederíamos, por supuesto, también a proteger ese salario aplicando el criterio de salario móvil, que es precisamente el de ir tomando decisiones salariales para proteger el poder adquisitivo del pueblo trabajador de Colombia. Muy bien, ministro. Pues yo creo que nos vamos a ver de pronto el 1 de mayo, ¿no? Esperemos a ver qué de mañana en 8 días. Por supuesto. Por supuesto, señor. Claro que sí. Bueno, hoy lo noto el mejor. Le digo muchas gracias, muy generoso con el calentado informativo y pues que termine su desayuno, ministro, de saborear su desayuno, de consumirlo. Sí, Yuca porque- polvorosa. Porque mi calentado se está convirtiendo en enfriado. Muy bien, señor. Bueno, porque allá en Tierra Bueno, Alta lo esperan los periodistas de Radio Nacional también, ¿no? Muy bien, ministro. Muchas gracias por estar en el calentado. 7:23 minutos de la mañana.